Noches. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto estar este día con ustedes. También saludamos cordialmente y emocionalmente también a los hermanos, amigos que nos están escuchando por medio del video. Que Dios los bendiga, que esta exposición realmente sea fructífera y las personas puedan enamorarse más de Jesús, confiar más en Jesús, depender más de Jesús. Nuestro texto de estudio se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 35 y 36. Aquellos que tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 35 y 36. Le voy a dar lectura. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Esta es una forma rara de hablar de Jesús, ¿no? Jesús era un hombre, Dios hecho carne, por supuesto, ¿no? Pero es extraña, es hasta un poco inusitada, ¿no? Fuera de lo normal, porque está presentando a dos de sus discípulos, le presenta y le dice: miren, he aquí el Cordero de Dios. Le está comparando a Jesús con un animal, ¿no? Le está diciendo: miren, allí está el Cordero de Dios. Sí, por eso digo que es inusitada, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. En el siglo XXI, en la época en la cual vivimos nosotros, es una época posmoderna, donde la gente crea en Dios, pero a su manera, ¿no? La gente de hoy día dice: yo creo en Dios, pero creo a mi manera, ¿no? Usted no me imponga creer a Dios, yo tengo mi forma de creer en Dios, ¿no? Y cada cual tiene el Dios a su medida y a su manera, a su conveniencia muchas veces. Sin embargo, aquí Juan desafía a la gente del siglo XXI y les llama a Jesús Cordero. Mira, les presento un animal. Presento un cordero. Esta escena se vuelve a repetir en otro pasaje, el 1.29. Miremos, 1.29 de Juan. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Por qué presenta Juan a Jesús como un animalito, un cordero? ¿Por qué presenta ante la gente? Y está haciendo una presentación porque les dice: «He aquí». Tiene el sentido de sorpresa. En algunas versiones viene con signo de admiración, porque el griego te empuja a ver que Juan está utilizando toda la potencia para presentar a Jesús. Y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué? Juan es el único evangelio que le llama a Jesús Cordero. Lucas no lo llama así, Mateo no lo llama así, Marcos tampoco. Juan es el único que tiene una forma rara de presentar a Jesús y lo presenta como un cordero. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Está hablando de metáforas? ¿A qué se refiere? Hermanos, cuando llama a Jesús el Cordero, Juan está utilizando el Antiguo Testamento, ¿sí? O el Primer Testamento. Porque hay gente que cree que Juan está
utilizando una teología helenista, ¿no? Griega, ¿no? Que Juan es un evangelio místico, dicen así, ¿no? No, hermano, Juan toma bien en serio las Escrituras. Sí, Juan no está inventando su evangelio como algunos teólogos de la alta crítica dicen que Juan es un evangelio inventado porque fue escrito el año 90 y él inserta cosas que a él se le ocurrió místicamente. No, cuando Juan dice que Jesús es el Cordero, Juan está haciendo uso del Antiguo Testamento. Es que la base del Evangelio de Juan es el Antiguo Testamento. Juan construye el Evangelio sobre el Antiguo Testamento. Y para entender ese término, por qué a Jesús le dice Cordero, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y cuando uno va al Primer Testamento, uno va y ve a un pueblo que estaba acostumbrado mañana y tarde a llevar sacrificios al altar, a realizar holocaustos continuamente. Eso se le llama el continuo, ¿no? El sacrificio que era por la mañana y el sacrificio que era por la tarde. Al punto que algunos eruditos consideran que el pueblo de Israel mataba cerca de 500,000 de corderos al año. Era un pueblo de sangre. Mucha sangre era derramada sobre el altar del sacrificio. ¿Por qué Juan dice que Jesús es el Cordero? El libro de Génesis nos va a dar la pauta o la respuesta a esta pregunta. Vamos un ratito a Génesis. Génesis, el primer libro que escribiera o Moisés, algunos dicen que es Jod, pero vamos a Génesis, ¿sí? Génesis, el capítulo 22. Ahí vamos a encontrar algo de esta historia que nos interesa. Génesis 22. Allí hay un título arriba, ¿no? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Ok? Esta es la historia de Abraham. Es una historia maravillosa, excelsa, extraordinaria, ¿no? Al punto que las 3 religiones más grandes del mundo dicen descender de Abraham, ¿no? Los musulmanes tienen a Abraham como padre. Los judíos también tienen a Abraham como padre y los cristianos tienen a Abraham como padre. Sin embargo, en esta historia que nosotros vamos a leer, vamos a ver una serie de episodios que suceden alrededor de Abraham y su familia. Como ustedes saben, Abraham no podía tener hijos, no, porque el vientre de su esposa estaba cerrado. Sara era estéril. Pablo en Romanos 4 dice que el cuerpo de Sara o el vientre de Sara era necros. Necros quiere decir que estaba muerto. No se podía hacer nada por ese vientre. Humanamente no se podía hacer absolutamente nada. Necros. Los tejidos estaban muertos. Y dice que también Abraham estaba así, ¿no? Es decir, los dos estaban en esa misma situación ya, ¿no? Pero no podía dar a luz. Pero Dios le había hecho una promesa de darle un hijo. Y fue así. Dios abrió el vientre de Sara y esta pareja tuvo un bebé, al cual le llamaron Isaac. Oh, el viejito, qué emocionado estaba con su hijo. De verdad, ya viejito, ¿no? Con su hijito. Sí, sí. Los abuelos saben estar chochos con sus nietos, ¿no? Dicen que aman más al nieto que a los propios hijos. Pero bueno, a Abraham le tocó tener un hijo en la vejez. Así es que el viejito saltaba de felicidad y alegría.
Sí, porque al final, o al fin de cuentas, ahora tenía un hijo que era de su propia familia. No era de Agar, no de una mujer extraña, sino de su propia familia, con su propia esposa. Así es que él saltaba de alegría y de felicidad. Tenía un hijo al cual le tenía mucho cariño. Y esto dice, miren lo que dice Génesis 22, hermanos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el texto puntualiza, ¿no? A tu único hijo, a quien tú amas. Lo amaba sobremanera, ¿no? Lo amaba, era su hijo, era su Isaac. Lo vio nacer de una manera milagrosa, lo vio crecer. Ya el niño comenzó a agarrar cuerpo, ya a ser un adolescente. Viste que el adolescente ya comienza a tener más energía, ¿no? Le cambia la voz, ya opina, quiere ser independiente. Todo eso, él tenía muchas esperanzas en ese hijo. Pero un día Dios quiere cambiarle los planes a Abraham. Sí, porque uno tiene muchas veces planes con sus hijos, ¿sí saben, no? Uno como padre tiene ciertos proyectos o planes con sus hijos y desea todo lo mejor para ellos. Y Abraham tenía todas sus esperanzas en ese hijo, porque de ahí iba a haber una gran nación. Sin embargo, un día Dios le quiere cambiar los planes y le dice: mira, Abraham, dame a tu hijo. Y no le está diciendo dame para una acción misionera, no para que se vaya a predicar allá entre las tribus paganas. No, dámelo en holocausto. Dámelo en sacrificio. ¿Ustedes saben que Abraham venía de una cultura que estaba acostumbrada a sacrificios humanos? Abraham era de Ur, de los caldeos. Así es que Abraham sabía bien lo que Dios le estaba pidiendo. Ojo, pero esta es una prueba. Recuerden que el texto bíblico dice que Dios lo dijo para probarle. Sí, lo que quería probarle es su fidelidad, es decir, su fe. Pistis, fidelidad, su fe. A ver, Abraham, aquí te quiero ver. No, porque Abraham había sido bendecido sobremanera. Era un hombre acaudalado. No es que era un pobretón, era rico. Ahora tenía la bendición de tener su propio hijo. Ahora vamos a ver, voy a probarte. ¿Qué hizo el viejito? Miren lo que hace el viejito. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Interesante, ¿no? Abraham, interesante. Abraham no discutió con Dios, Abraham no forzó con Dios, Abraham no se puso a argumentar. No, eso no dice, no hay nada de eso en la Escritura. Sino Abraham dijo: bueno, está bien. Pero como quizás tragándose la saliva, ¿sí? Pero para Abraham Dios estaba en primer lugar. ¿Sí me entiende? Porque Él es sobre todo. ¿Sí me entiende? Él es sobre todo. Y debe estar sobre todo. Por encima de cualquier cosa es el cariño, la confianza que debemos tener en Dios. No importa otras cosas. Él está sobre todo. Abraham creía tremendamente
en Jesús, en Dios. No discutió, no argumentó, sino que muy de mañana hizo los preparativos y hizo el viaje, ¿no? El muchacho también lo acompañó, un siervo más, y se fueron a donde Dios le había dicho. Dios le había dicho que vaya a hacer un sacrificio, un holocausto en el monte Moriah, ¿no? Un largo viaje porque más o menos dura 3 días. No sé aquellos que han viajado 3 días, pero es bastante cansador, agotador. Peor cuando llevas una carga sobre ti mismo. Imagínense un poquito nomás a Abraham subiendo aquella precipitosa montaña. ¿Cómo estaría su corazón? ¿No? Sí, el corazón estaría acelerando. Sí, porque estamos hablando, es una vida. Es su hijo al quien él amaba. Hermanos, yo siempre he dicho que lo normal es que los hijos entierren a los padres, pero que un padre entierre a su hijo es una cosa terrible y angustiosa. En este caso no solo lo iba a enterrar, sino que lo iba a matar, porque le está pidiendo en holocausto. Entiéndase bien, estamos hablando de sacrificio, no era cualquier cosa. Entonces él iba subiendo esa montaña, seguramente meditando, razonando, no discutiendo con Dios, pero razonando. Si Dios me dio a este hijo, Dios será capaz de devolvérmelo. Sí, porque creía en eso, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen y que Dios tiene el poder de resucitar. Seguramente su fe estaba ahí, ¿no? Él no estaba pensando negativamente en Dios, simplemente de que Dios en algún momento le iba a devolver a su hijo. Entonces él se fue, o quizás otro hijo, pero iba camino. Ahora, quien hace preguntas va a ser el hijo. Miren lo que dice más abajo, 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El muchacho hace una pregunta exacta a su hijo. ¿Está la leña? ¿Está el cuchillo? ¿Está el fuego? Pero papá, padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, esta pregunta que hace Isaac es una pregunta fundamental. Traspasa los límites, las fronteras y la época. Porque la pregunta de Isaac es válida hasta el día de hoy. ¿Dónde está el cordero? Cuando yo veo una iglesia supuestamente que cree en Jesús y que dice ser cristiana, pero yo no veo el cordero en esa iglesia, me pregunto: ¿dónde está el cordero? Cuando yo veo una iglesia que hacen preparativos, hacen campañas, donde los temas son de bestias, de anticristos, son de desastres, son de terremotos, yo me pregunto: ¿dónde está el cordero en esa iglesia? Cuando yo voy a un estadio a escuchar una conferencia cristiana,
y veo que me hablan del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y que hablan en lenguas y que la gente salta, pero no veo al Cordero, me pregunto como Isaac a ese conferencista, ¿y dónde está el Cordero? Cuando veo que alguien habla de las ofrendas y que hay que dar y de la conducta y los fieles que tenemos que ser al Señor y tanta cosa, y yo no veo en esa prédica el Cordero, entonces mi corazón se pregunta, ¿dónde está el Cordero? Hace poco me entrevistaron en una radio aquí en Quito, HCJB. Yo le dije al que me entrevistaba, la imagen de Jesús ha sido desdibujada. ¿Sí? El Jesús que las iglesias tienen hoy día no es Jesús bíblico, es un Jesús deformado. Ese no es Jesús, ese es un anticristo. Y yo le digo sin temor a equivocarme, porque la primera revelación y la máxima revelación de Jesús es como Cordero. ¿Amén? Amén. Juan dijo, he aquí. Isaac pregunta, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Está todo, pero no está el Cordero. En muchas iglesias sí, todo es bonito. La planificación es bonita, los sugieres muy lindos. El pastor, un gran orador. La iglesia bien adornada. Los planes bien hechos. Pero esa fiesta termina en desastre cuando en esa iglesia no te hablan del Cordero. ¿Dónde está el Cordero? Es un tema fundamental, hermanos, es básico. Y es tremendamente revolucionario. ¿Dónde está el Cordero? ¿Saben cuál fue la respuesta de Abraham? Vamos a ver. El 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, me gusta la respuesta de Abraham. La respuesta de Isaac es buenísima, pero la respuesta de Abraham es sobremanera buenísima, es completamente extraordinaria, maravillosamente extraordinaria. Y también sigue siendo revolucionaria, porque él está diciendo una gran verdad. Dios proveerá. Jehová Jireh. El viejito, quizás sin saberlo o en fe, dice: Dios proveerá. Es que, hermanos, la salvación no es una decisión tuya, no es tu voluntad, no es tu esfuerzo, no radica en ti, en lo que tú hagas. Es una acción divina. No es que el hombre provee para su salvación, es Dios el quien provee. Esa es la verdad bíblica, es la tremenda verdad bíblica. Amén. La salvación no es una actividad humana, es una actividad divina, es una acción de Dios. Los pueblos paganos eran los que presentaban sacrificios humanos para aplacar la ira de sus dioses. Pero aquí Abraham deja bien puesta la teología y nos dice que el cordero es provisto por Dios mismo. Aunque él sabía que Dios le había exigido la muerte de su hijo. Pero ¿sabes qué? Como que hasta el final se aferraba de Dios. Sí, yo creo que él se aferraba de Dios.
Él no perdía sus esperanzas hasta el último. Aunque era obediente y fiel a Dios, sin embargo, también él confiaba en la capacidad de Dios. Porque le dice al amo, mira, nosotros, quédate aquí, nosotros con el muchacho vamos a regresar. Y ahora su hijo le dice, Dios proveerá. Es cuando uno vio en una encrucijada, no, pero espera en ese momento el designio divino. Es lo que estaba esperando Abraham. Sí. En el fondo Abraham no creía que su hijo iba a morir. ¿Sí me entiende? En el fondo no creía. Él simplemente está siendo fiel a Dios y nos está dando una muestra de fidelidad, de confianza en Dios. Pero cuando él subía a aquella precipitosa montaña, él estaba esperando la reacción de Dios. Pero siguió. Sí, siguió. Y llegaron, dice la Biblia, a la montaña, al monte Moriah. Llegaron a ese lugar. Vamos a ver qué sucede. El 9. Y cuando llegaron a aquel lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo creo que en este momento ya Abraham dijo, no hay vuelta atrás. Estaba esperando alguna esperanza de Dios, ¿no? Y él, fiel al Señor, toma el cuchillo. Y tú sabes que esta es una escena desgarradora. Sí, desgarradora. Y no es que Abraham quería matar a su hijo, no es que a Abraham le gustaba que muera su hijo, no. Yo me imagino que con la mano temblorosa vio él iba apuntando el cuchillo para cercenar a su hijo. Es toda una escena, esto es todo un drama, hermanos. Cuánto dolor. ¿Y cómo estaría el muchacho? La Biblia no nos dice cómo estaría el muchacho, porque por lo que sabemos ya era grande y sabía toda esta cuestión, una situación dramática, hermanos queridos. Y cuando estaba por incrustar, dice que se acerca el ángel del Señor y le dice lo siguiente, el 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Abraham no sacrificó a su hijo. Y porque confiaba en Dios. Y al final se dio lo que quizás su corazonada decía, en algún momento Dios ha de hacer algo para librar de esta situación. Y fue así. No fue sacrificado su hijo. Sin embargo, alguien tenía que morir. Vamos a ver qué es lo que dice más abajo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hay alguien que es sacrificado, y es un carnero que estaba atrapado entre espinos en un zarzal, y fue crucificado. ¿Y cómo llamó Abraham a ese lugar? El Señor proveerá. Está en futuro todavía. ¿Sabes por qué? Porque aquella provisión no era la provisión verdadera.
aquel cordero que murió en lugar de Isaac solamente era una sombra de un cordero mejor, de alguien que iba a venir posteriormente. Y ese alguien no era la provisión humana. Dios proveerá. ¿Amén? Amén. ¿Y sabes quién responde realmente a la pregunta de Isaac? Es Juan el Bautista. Cuando Juan ve a Jesús, le dice a la gente: miren, vean, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí está el Cordero. No hay necesidad de sacrificios, no más muerte de animales, no más derramamiento de sangre. No, allí está el Cordero. Ese Cordero es la provisión divina. Dios proveerá. Y esto entra en contacto con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, al que amaba tanto, lo dio para la redención, para el perdón, para la salvación de nosotros. La salvación es un acto divino, hermanos. No es una acción humana. Es un acto de Dios, es una acción divina. Dios ha provisto a Jesucristo para nuestra Salvación. Jesús también estuvo en un zarzal, así como aquella oveja. Una corona de espinas atrapó su cabeza para que luego vaya al Calvario, en el monte Moria. De paso que el monte Moria es el monte Calvario donde Jesús dio su vida por nosotros. Hermanos, ya hemos encontrado al Cordero. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús. Amén. Por lo tanto, si en una iglesia planifican todo, tienen fuego, tienen leña, No hay el Cordero. pero no hay Cordero, esa iglesia está muerta. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. La iglesia es iglesia cuando levanta al Cordero de Dios que quita el pecado. Debemos señalar a las personas: he aquí el Cordero de Dios que quita. El único que puede quitar tu pecado y ha quitado ya tu pecado es Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. No eres salvo porque perteneces a una iglesia. No eres salvo por algo que tú hagas. El Señor Jesucristo ya hizo la provisión. Él es el holocausto perfecto para el perdón de nuestros. Y yo les presento esta noche y les digo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Van a creer en Él? Amén. Ojalá que sí. Que Dios os bendiga ricamente. Amén. Amén.